Esta es la continuación del estudio sobre los que son buena tierra. En la primera lección examinamos ejemplos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos observando ejemplos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo de Hechos, versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y nos dice que el número de ellos eran 120 personas. Ahora yo sé que estamos hablando de personas que ya han aceptado, ya han indicado claramente que son buena tierra. Pero ese es el propósito de esta lección, es para ilustrar, es para mencionar ejemplos de personas que están en esa categoría. Obviamente, estos se pueden clasificar como buena tierra. Estos participaron con los apóstoles, señalando a dos hermanos como candidatos para tomar el lugar de Judas. Dejaron el asunto en manos de Dios. Y luego Matías fue seleccionado y fue contado con los 11 apóstoles, Hechos 1 del 21 al 26. Y luego en ese mismo capítulo, o más bien el que sigue, en Hechos capítulo 2, este capítulo presenta un gran número de personas que estaban dispuestos a oír la predicación de Pedro y los otros apóstoles. La entendieron, y aunque eran culpables de haber crucificado a Jesús por manos de los romanos, en este capítulo 2 vemos que recibieron la enseñanza de Pedro, los mandamientos, los requisitos de Dios para obtener el perdón de pecados. Dice que se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de pecados. Hechos 2, 37, 38. El 37 habla de que deberían arrepentirse y el 38 deben ser bautizados para el perdón de pecados. Entonces, ese mismo grupo de personas, los 3,000 que fueron bautizados aquel día en Jerusalén, dice Hechos 2, 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿A qué iglesia? ¿A qué iglesia fueron añadidos? 3,000 fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿A la católica romana? No existió. ¿La bautista? No existió. Eso fue establecida muchos siglos después. ¿La de los mormones? No, ya, eran muchos siglos después del día de Pentecostés. ¿Fueron añadidos a los testigos de la atalaya? Tampoco. Ellos son grupos modernos, grupos religiosos fundados por hombres. Entonces, añadidos a la iglesia que Cristo edificó.
Él dijo, edificaré mi iglesia. No mis. No dice mi iglesia. Será iglesia de Cristo. También se llama iglesia de Dios en Hechos 20:38, porque Cristo es Dios el Hijo. Y dice que la iglesia que Dios compró con su sangre. Dios derramó su sangre, porque era también hombre. Llegó a ser hombre para poder morir por nosotros. A esa iglesia fueron añadidos. Si los 3,000 hubieran dicho, oh no, el bautismo no es para el perdón de pecados, somos salvos por la fe sola, ¿habrían sido buena tierra? No, Señor. No, Señor. Porque eso contradice Hechos 2:38. Pedro dice a los 3,000 que preguntaron, ¿qué haremos? Estaban convencidos de su pecado. Entonces, arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. Y ellos eran buena tierra. Aceptaron. 3,000 fueron bautizados y añadidos a la iglesia de Cristo. Ahora, Hechos 8, los samaritanos cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, que es la iglesia. La iglesia es el reino, es el cuerpo, es el rebaño, es la esposa. La iglesia se presenta con estas varias clasificaciones para enfatizar su importancia de que la iglesia es muy, pero muy importante, muy preciosa. Los ojos de Dios, los ojos de Cristo y nosotros también si somos buena tierra. Muy bien, entonces los samaritanos cuando oyeron el evangelio se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo no es para niños. No hay ningún ejemplo de bautismo de niños. No, ni uno. Los que practiquen lo que ellos llaman el bautizo de infantes, es pura religión humana. Es doctrina de los demonios, porque dicen que el infante nace pecador, que es una vil mentira. Es doctrina de Satanás. Ahora, la fe viene por el oír la palabra, Romanos 10:17. Es necesario oír la palabra y entenderla para poder creer y ser bautizados para el perdón de pecados. También en Hechos 8, comenzando con versículo 26, el ejemplo del etíope, el eunuco etíope. Él era buena tierra porque estaba leyendo las escrituras y queriendo entenderlas. Él hizo preguntas a Felipe. Al oír las buenas nuevas, el evangelio de la gracia de Dios, entendió de la lección de Felipe en ese mismo momento, yendo en el carro, él entendió que debería ser bautizado en agua y él mismo dice, bueno, pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¡Wow! Pararon el carro y los dos descendieron a la agua, una laguna, un río, quién sabe qué, pero agua, y él fue bautizado, sumergido, zambullido, dice Romanos 6:4, sepultados. Nada que ver con
rociar o derramar agua, nada, eso no es bautismo. Bautismo es ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para el perdón de pecados. Es lo que la buena gente hace. Es lo que esta gente que estamos observando en Hechos, es lo que ellos hicieron, exactamente. No hay caso alguno en Hechos de los apóstoles de alguna persona que gozara de la salvación antes de ser bautizado en agua. No, ni uno. No hay ejemplo en Hechos, todo el libro de Hechos. Ahora pasamos a Hechos 9. El caso de Saulo de Tarso. Como todos los demás casos de conversión, tuvo que oír la palabra, entenderla y obedecerla. Él era perseguidor de la iglesia. Él era enemigo número 1 de la iglesia y de Jesús, del Evangelio. Pero en Hechos 9, verso 6, en el camino a Damasco, él iba a Damasco a seguir persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le dijo a Saulo, le habló en el camino y se identificó a sí mismo como Jesús, a quien Saulo perseguía. Y luego le dio el mandamiento, dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya había mostrado su fe en Cristo y su arrepentimiento ayunando por 3 días. Él era sincero, él era buena tierra. Y versículo 18 dice que fue bautizado. En Hechos 22, 16, aquel Ananías que enseñó a Saulo, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Me dijo una vez un pastor metodista que el bautismo también es lavar. No tiene que ser sumergir, puede ser lavar. Pero recuerde el caso de Naamán el leproso. El profeta Eliseo le dice, lávate, pero luego él fue zambullido en el río para la limpieza de su lepra. Lávate es una definición del bautismo, pero lavarse sumergiéndose, lavarse siendo inmersión en agua. No deben confundirse sobre la palabra lávate o lavarse. No es rociar y no es derramar agua, es sumergirse. Como la gente bautiza platos, mete los platos y vasos en el agua, sumergidos para lavarlos. Muy bien, Hechos 10, Cornelio. Otro caso muy bonito, muy precioso. Este hombre era romano, era militar, Cornelio. Y dice Hechos 10 que a este hombre dio evidencia muy clara de ser buena tierra, porque era, en primer lugar, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y hermanos y amigos, quiero reconocer y enfatizar que el mundo está lleno de buena gente, pero no son necesariamente buena tierra. Buena gente hacen como este Cornelio. Oraban y daban limosnas y son muy serviciales y muy buena gente, pero rehúsa obedecer al Evangelio. ¿Buena tierra? No. Los que son buena tierra obedecen al Evangelio, reciben el perdón de pecados y viven sirviendo al Señor. El cristiano persevera hasta el fin, sirviendo al Señor.
Muy bien, este hombre, entonces, cuando el apóstol Pedro, él fue enviado a la casa de Cornelio, y él halló a muchos que se habían reunido para saber de qué se trataba. Y él dijo, Cornelio, delante de todos, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Buena tierra. Amados hermanos y amigos, Cornelio era buena tierra, porque estaba dispuesto a oír todo lo que Dios nos ha mandado. Cornelio, romano, buen ejemplo de buena tierra. Luego, cuando Pedro le enseña, ahí está ese problema de que el judío está ahora en casa de un gentil y todo eso, pero Dios intervino. Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo para convencer a Pedro que debería enseñarle, convertirle y recibirlo como hermano. Y después de eso, después de ver que él fue bautizado con el Espíritu Santo y habló en lenguas, dice Pedro, ¿quién puede rehusar el bautismo? ¿Qué es eso? Bueno, el bautismo es necesario para obtener el perdón de pecados. Pero Pedro no estaba seguro, porque esos son gentiles. Y los judíos no se mezclaban con los gentiles, pero Dios cambió todo eso. Dios dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Él ahora está diciendo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. No hacer distinción entre gentil y judío ni nada de eso. Entonces, ¿qué? Pues fue bautizado. Cornelio. Ok, Hechos 16, Lidia, verso 13. Aparentemente no hubo sinagoga en Filipos, pero Lidia y algunas mujeres, ellos no usaron eso como excusa para no reunirse el sábado para estudiar la escritura. Y se reunieron allá, dice que por un río, estaban dispuestos a oír la palabra y también a obedecer la palabra. Y ya después de obedecer al evangelio, llegó fruto inmediatamente como cristiana, practicando la hospitalidad. Ella estaba insistiendo en que estos mensajeros de Dios aceptaran su hospitalidad. Un ejemplo muy bonito. Obviamente era muy buena tierra esta Lidia. Luego, en el mismo capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas ya están encarcelados. Había tanta oposición a los apóstoles y ellos entonces estaban encarcelados. Y el carcelero, este hombre dice que recibido este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero en lugar de quejarse o maldecir al carcelero, Pablo y Silas cantaban himnos. A medianoche están cantando himnos y orando a Dios. Y luego Dios intervino con el terremoto y el carcelero ya está convencido que aquí hay algo muy, muy especial. Y él pregunta a los apóstoles, a Pablo y Silas,
¿Qué debo hacer? Bueno, creer en Jesucristo. Creer en eso. Ellos, desde luego, tenían que enseñarle. Y a medianoche, oyendo, entendiendo, a medianoche fue bautizado. ¿Por qué bautizarse a medianoche? Sí, Señor. Pero, ¿por qué no esperar hasta la luz del día y más conveniente y todo? No. La salvación depende de la obediencia completa. Si él a medianoche se hubiera despedido de Pablo y Silas y diciéndose, pues Señor, muchas gracias, muy buen sermón, ya estoy entendiendo mejor y todo, hubiera ido a su casa pecador perdido. No, pero ya creyó. La fe solo no salva. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Y en este caso, si a usted no le gusta la palabra obra, ¿o qué? Obediencia. Hebreos 5, 8, 9, Cristo es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Biblia, Hebreos 5, 8, 9. Obedecer. De otro modo no es su Salvador. Está dispuesto. Él quiere ser su Salvador, pero todavía no lo es hasta que le obedezca. El carcelero, él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer? Y dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mucha gente, ahí está, nada más creer. No, desde luego es el primer paso. Oyendo, tiene que creer. Y luego será salvo porque esa fe tiene que ser activa. Cuando los apóstoles dijeron creer, cuando Jesús dijo creer, el que cree en Juan 3, 16, es fe activa, es fe obediente, como indica el último versículo en Juan 3. Los que no creyeron eran los que no obedecieron. Pero en base a esta respuesta, muchos enseñan que el creer es el único requisito para ser salvo. Pero nadie cree que el carcelero no tuvo que arrepentirse. ¿Él fue salvo por la fe sola? Oh, sí. ¿Sin arrepentirse? Oh, no. Él tuvo que arrepentirse. Entonces no es fe sola. No es fe sola. Es como Felipe dijo al etíope que debería creer en Cristo. Y él confesó. Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que indica el creer. El creer es arrepentirse y confesar a Cristo y ser bautizado. El carcelero, él nunca pensó que con solamente una acción mental, o que entonces yo estoy convencido que esto es de Dios. No. Al oír el Evangelio, lo obedeció aquella misma hora de la noche. A medianoche. ¿Creer solo? No. Obedecer. Los oyentes, que son representados por la semilla que cayó junto al camino, no quieren ser bautizados para el perdón de pecados. Mucho menos a medianoche. Pero siendo buena tierra,
este carcelero tenía mucha influencia sobre su casa. Eso sería siervos, los que eran de su casa, y por eso era hospitalario. Estos son ejemplos muy claros de buena tierra. Ya he mencionado algunas veces, los de Berea. Los de Berea que eran nobles, porque ellos escudriñaban las escrituras. Así, estudiando por sí mismos, para ser convencidos. Es indispensable que todos estén dispuestos a examinarlo todo y retener lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Y desde luego la manera correcta de examinar nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra práctica religiosa es simple y sencillamente seguir el ejemplo de los de Berea, de escudriñar las escrituras ellos mismos. Estudiar por sí mismos. Los Corintios, Hechos 18. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Obviamente, eran buena tierra, porque recibieron la semilla, así con ganas. Al obedecer el Evangelio revelado por el Espíritu Santo, que los apóstoles predicaron, vemos que al oír y creer, aceptarlo, como los del día de Pentecostés, 3,000 fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Entonces, la buena tierra representa a la persona con corazón bueno y recto. Es tierra fértil, limpia, preparada, húmeda, buena. Oye la palabra, la entiende y la recibe, obedece y lleva fruto. Es lo que dice Lucas 8:15. Oye la palabra atentamente, la estudia, la entiende y la obedece. Estoy enfatizando en este estudio, hermanos y amigos todos, estoy enfatizando que Cristo pone el énfasis sobre oyentes. Yo sé que hay muchos textos que nos enseñan, a los que enseñamos, a los que predicamos. Hay mucha enseñanza para nosotros. Y lo acepto con todo gusto. Pero hay muchísimos textos como este del sembrador que tienen que ver con los oyentes. ¿El sembrador es responsable? Pues claro que sí. Él tiene que sembrar la semilla buena, la que es de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo y dejar resultados en manos de Dios, pero a fin de cuentas, depende de la clase de oyentes. ¿De qué clase de oyente es usted? ¿Es usted buena tierra? Sinceramente espero que sí. Vamos concluyendo este estudio y que Dios le ayude. Y si todavía no tiene el corazón bien preparado para recibir la semilla, entonces que el Señor le conceda tiempo. Muchas gracias.